No sé qué hice, voy a volver a hacer. Sí, estoy grabando. Ok. Entonces ahora voy a compartir. Ventana. Y vamos aquí. Compartir. ¿Todos pueden ver el PPT? Sí, profe, se ve. ¿Y pueden ver mi mouse? Sí, también. Al pelo. Bueno, entonces, el tema que hoy nos trae a reunión es uno de los temas más apasionantes para ustedes como estudiantes de psicología. Se trata de la actividad afectiva emotiva. Y lo que vamos a hablar sobre la actividad afectiva emotiva, posiblemente no lo hayan escuchado nunca. O sea, todo lo que voy a decir es nuevo. Sin embargo, a ver, no quiero que se decepcionen con lo que tienen, sino más bien que complementen lo que tienen con lo que vamos a decir, ¿sí? Entonces, recuerden esto, el sistema psíquico es un sistema informacional. ¿Por qué? Pues porque es un sistema que fue creado por información y continúa siendo organizado por información. ¿Qué información? La información psíquica, ¿sí? O sea, la información psíquica organiza a este sistema psíquico. O dicho de otra manera, la información psíquica fue el sistema psíquico. La información psíquica es el tipo de información que, primero, se codifica solamente en la estructura de la corteza cerebral. O sea, no existe información psíquica en ningún otro lado del cerebro, solo en la corteza cerebral. Dos, refleja las representaciones neurales creadas en el cerebro. Esto es lo más importante. Refleja representaciones. ¿Quién creó esas representaciones? El mismo cerebro. Ya lo vimos en las clases de memoria. Este, por si acaso, es el capítulo 4. Y entonces, fíjense ustedes, o la unidad 4, como quieran llamar. Y cuarto, organiza nuestra actividad personal. O sea, gracias a esta información psíquica, nosotros tenemos una actividad personal que puede ser organizada a lo que en psicología convencional, en psicología tradicional, le han llamado conducta. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, profe, todo claro. Ok. Esta información psíquica es de tres tipos. Una información psíquica afectiva, una información psíquica cognitiva y una información psíquica conativa. De lo que vamos a hablar ahora es de esta información psíquica afectiva. ¿Qué cosa es la información psíquica afectiva? Es el tipo de información que le cuenta a mi cerebro cómo se encuentra mi cuerpo, cómo se encuentra mi organismo. Y también le cuenta cómo mi organismo se siente en un determinado entorno. Por ejemplo, abro la puerta, entro a un evento y me encuentro con gente conocida que no veo hace mucho tiempo. Me da mucha alegría y eso pues es inmediatamente transmitido a mi cerebro y le cuenta, mi cuerpo le cuenta a mi cerebro cómo mi cuerpo se siente en ese ambiente. O al revés, entro a un evento y me encuentro con un evento en donde me encuentro con personas que no quería ver, con las que no quería entrar, con las que no quería estar, perdón, o que me llamaron de manera obligatoria, como por ejemplo cuando nos llama un juzgado, nos llama un juez y tenemos que presentarnos. Siempre es un estrés y siempre es un fastidio. A mí permanentemente me andan llamando por mis pacientes, ¿verdad? Preséntese al juzgado número tanto a dar, ¿cómo es que ellos le llaman? No recuerdo el nombre técnico, pero
no a dar opinión, sino a declarar con respecto a la persona tal, y me tengo que presentar y hacer mi declaración. Esa situación para mí es muy engorrosa, así que mi organismo me dice, estoy en una situación muy estresante. Pero gracias a esta información psíquica afectiva, logramos realizar la homeostasis. Homeostasis es igual a equilibrio, pero la homeostasis es un equilibrio interno, el equilibrio de mi cuerpo, sin el cual obviamente no podríamos sobrevivir. Si nuestro organismo no tiene una homeostasis, nosotros no sobrevivimos. Si nuestro organismo no tiene un equilibrio, nosotros no sobrevivimos. Sigamos. Información psíquica afectiva entonces. Y aquí los neurólogos metimos la pataza. Hasta ahora siempre nos dijeron que había un solo sistema reflejo, que era el sistema reflejo somático. ¿Sí? Y entonces acá cuestionamos y decimos uno o dos arcos reflejos. ¿Qué es lo que realmente hay? Tenemos un sistema nervioso somático, así mal llamado, porque como si este sistema nervioso visceral no fuera somático. Lo que siempre les digo, ¿verdad? El apresurarnos a ponerles nombre sin entender exactamente de qué estamos hablando. También ocurre en neurología y también ocurre en la ciencia en general. Porque si yo digo sistema nervioso somático, me refiero al sistema nervioso de el soma igual cuerpo. ¿Qué? ¿Acaso el sistema nervioso visceral, las vísceras, no son parte del soma? ¿No son parte de mi cuerpo? Claro que sí lo son. Pero bueno, así están las cosas y yo no las puedo cambiar. Y entonces, tenemos dos sistemas, el sistema nervioso somático y el otro llamado sistema nervioso visceral, que sí me gusta cómo le dicen, solo que los dos son somáticos. ¿Y esto qué significa? Esto es el arco reflejo. Observen ustedes. Aquí tenemos el músculo. Y entonces, acá tenemos la piel. Yo pincho la piel, la hinco, o le pongo algo caliente, y automáticamente la información va a llegar por la vía del nervio, va a llegar hasta las raíces posteriores. Y de las raíces posteriores, así por acá, va a llegar al ganglio. Y del ganglio va a ingresar a la médula espinal. Automáticamente hace conexiones con las neuronas eferentes, o sea, las neuronas que salen, las neuronas que responden. Estas son las neuronas aferentes. Aferente de afuera es la neurona que trae la información al organismo. Neurona aferente, neurona que trae información. Neurona eferente, la neurona que sale, que responde. Y entonces ingresa por las neuronas aferentes, llega al ganglio, del ganglio ingresa a las astas posteriores de la médula, pasa a las astas anteriores de la médula y de aquí inmediatamente hay una respuesta motora. Y retiro mi mano de manera rapidísima, de manera refleja. ¿Sí? Solo para recordar. Esto es la médula espinal. La médula espinal tiene una sustancia gris que acá está en amarilla. Está dividida en dos, una hemimédula, la hemimédula izquierda, la otra hemimédula, la hemimédula derecha. Bueno, son iguales o son muy parecidas. Esta sustancia gris está conectado el lado derecho con el lado izquierdo por esta región que se llama el istmo. Y en el centro del istmo está esta estructura
que se llama el epéndimo. ¿Qué cosa es el epéndimo? Un agujero. Es un hueco que va a través de toda la médula espinal que permite que el líquido cefalorraquídeo circule y bañe el interior de la médula espinal, ¿sí? Y entonces, en cambio, a este nivel ya tenemos el asta anterior de la médula, el asta posterior de la médula. Y acá tenemos, esta es la sustancia gris. Ahora, afuera, externamente, al revés del cerebro, ¿por qué al revés del cerebro? Porque el cerebro tiene la sustancia gris en la corteza, afuera, y la sustancia blanca en el centro. Acá es al revés. Acá la sustancia gris es en el centro y la sustancia blanca es externa, afuera, rodeando a la sustancia gris. Bueno, y esta sustancia blanca tiene 3 cordones. Estas son astas, no confundan, asta anterior, asta posterior. Y hay otra asta que es importante, la asta intermedia, que está aquí. Bueno, pero esto de acá, no, esto de acá es sustancia blanca y tenemos el cordón anterior, el cordón lateral y el cordón posterior de la médula. ¿Sí? Esta asta anterior es motora. Esta asta posterior es sensorial. Esta asta lateral es visceral. Motor, sensitivo, visceral. Solo para recordar un poquitito de anatomía. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Vieron el arco reflejo? ¿Por qué se llama arco reflejo? Si ustedes se dan cuenta, acá aparece un arco. Bueno, pero ¿qué significa? ¿Por qué es importante hablar del arco reflejo? Porque este arco reflejo no solamente está en el sistema nervioso somático, no solamente está aquí, no solamente está en ese reflejo que viene el neurólogo con su martillito, ven, golpea y responde, golpea y responde. No, ese arco reflejo no solamente está en la estructura externa donde me pincho, me hinco o me quemo y retiro mi mano, no. También está en el sistema nervioso visceral. Y es exactamente igual. Ingresa la información por las astas posteriores, por las raíces posteriores, llega a los ganglios viscerales, los ganglios neurovegetativos, pasa por las astas posteriores y acá viene la diferencia. Entra al asta lateral. De allí rápidamente salen por las astas anteriores y también responden. Por ejemplo, tengo a un paciente, estoy mirándolo, le alumbro con la linterna e inmediatamente la pupila se va a contraer. Fue un arco reflejo, pero visceral. Retiro la luz y otra vez la pupila vuelve a su tamaño normal. ¿Sí? Ocurre lo mismo, exactamente lo mismo, solo que en el sistema visceral. Y allí, repito, metimos la pataza. Nosotros creíamos que solamente había un arco reflejo. Ahora, ¿por qué es importante el tema del arco reflejo? Por esto, el sistema nervioso visceral tiene entonces ingreso por las vías aferentes, ingresa información dando la sensibilidad visceral, frente a lo cual hay una respuesta motora dando lugar a la motilidad visceral. Entonces, sensibilidad visceral, respuesta motora. Sensibilidad visceral, respuesta motora. Exactamente acá, sensibilidad visceral, respuesta motora. Visceral. Pero esta sensibilidad visceral es la estructura que va a convertirse en nuestros afectos. Y esta motilidad visceral es la estructura que va a permitir nuestra actividad emotiva.
Ya me estoy adelantando. Entonces, tenemos afectos a través de la sensibilidad. ¿Por qué afectos? Porque es la sensación visceral que me afecta. Y emotiva. ¿Por qué emotiva? Porque la palabra emotiva significa emovere, movimiento, motricidad, motilidad visceral. ¿Hasta ahí se entendió? Todo claro, profe. Ok. Y entonces, esta sensibilidad visceral es de dos tipos, interoceptiva y exteroceptiva. Interoceptiva, los receptores sensitivos están dentro de mi cuerpo, están en las vísceras. Exteroceptiva, los receptores están fuera de las vísceras, están externamente, hacen contacto con mi medio ambiente. Repito, dos tipos de sensibilidad visceral, interoceptiva y exteroceptiva. Interoceptiva, los receptores, se llama así porque los receptores están internamente, dentro de. Interoceptiva, están dentro de mi cuerpo. Los receptores son viscerales. Y exteroceptiva, los receptores están fuera de mi cuerpo. Los receptores son externos, hacen contacto con mi medio ambiente. Ambas, la sensibilidad interoceptiva, o sea, la sensibilidad visceral interoceptiva y la sensibilidad visceral exteroceptiva, pueden ser de dos tipos, general y especial. General y especial. La sensibilidad interoceptiva general puede ser senestesia, náuseas, hambre, sed, sensación sexual, dolor visceral. Todos sabemos o hemos sentido alguna vez un cólico intestinal, un retorcijón, y ese es el dolor visceral. Algunos ya han sentido, por ejemplo, un cólico renal, otros han sentido un cólico vesicular, el dolor visceral. Otros han sentido el dolor gástrico, dolor visceral. ¿Sí? Ahora, interoceptiva especial. Interoceptiva especial es la sensación rectal y la sensación vesical. ¿Por qué especial? Porque este sistema, esta raíz, este plexo es un conjunto de nervios. Este plexo, ahora lo voy a mostrar, es un plexo especial. No es igual a este plexo, de esta sensibilidad de las demás vísceras. Este plexo es un plexo que se encuentra al final, en la región sacra, el plexo sacro. Por eso es que es especial. Y ese plexo sacro da inervación a la región rectal, a la región vesical, a la región genital. Bueno. Esteroceptiva, decía, es de dos tipos, general y especial. General, el tacto o dolor, pero no el tacto o dolor que tenemos cuando nos hincan con un alfiler o con una aguja, ni tampoco el tacto o dolor cuando me quemo. No, es el dolor protopático. ¿Qué cosa es dolor protopático? Es ese dolor sordo, ese dolor que no puedo localizar. Eso es ese dolor. ¿Sí? El mejor ejemplo del tipo de tacto protopático o dolor protopático es la sensación que tenemos el hombre en el glande y la mujer en el clítoris.
Esa sensación es sensación táctil protopática. Y si esas regiones del cuerpo nos duelen, vamos a tener un dolor protopático. Segundo, la sensación de frío, la sensación de calor. Tercero, la sensación de prurito, o sea, me pica. La sensación de cosquillas y las sensaciones sexuales esteroceptivas. Y especial tenemos dos sentidos, el olfativo y el gustativo. Entonces voy a volver a hacer un repaso. La sensibilidad visceral puede ser interoceptiva y esteroceptiva. Ambas pueden ser general o especial. La interoceptiva general es anestesia, náuseas, hambre, sed, la sensación sexual, dolor y visceral. Especial, rectal y vesical. Especial, ¿por qué? Porque dependen del plexo sacro. Y no del otro sistema neurovegetativo, como es todo lo demás. Ahora, esteroceptiva, general y especial, igual que la interoceptiva. General, el tacto o dolor protopático. Frío, calor, prurito, cosquillas y la sensación sexual esteroceptiva. Especial, olfativa y gustativa. Esto es la sensibilidad visceral. Frente a esta sensación visceral, va a haber inmediatamente respuestas motoras. Por ejemplo, la respuesta pupilar, la respuesta lagrimal, la respuesta facial, gestual, la respuesta bucal, gestual o salival, sequedad de boca o salivación excesiva. La respuesta cutánea, sudamos o hay piloerección, las vellosidades se erectan. Gastrointestinal y biliar, broncopulmonar, cardiovascular, urétero, vesical y genital. Fíjense ustedes cómo, frente a un estímulo, yo puedo tener broncoespasmo, sensación de falta de aire. Puedo tener palpitaciones. Puedo tener dolor precordial, o sea, dolor detrás del pecho. Puedo tener sensación de ganas de ir a orinar. Tengo un examen, no estudié, estoy asustado y antes del examen me orino. O sensación genital. Bueno, si alguien toca mis genitales, no si yo los toco. Y voy a tener respuesta inmediatamente genital. ¿Sí se entiende? Frente a estas sensaciones, habrá una respuesta motora. ¿Hasta allí se comprendió? Perfecto, profe. Lo que pasa es que a nadie se le ocurrió que las anestesias, las náuseas, el hambre, la sed, el dolor visceral fueran sensaciones afectivas. A nadie se le ocurrió que la sensación rectal y vesical, rectal para defecar y vesical para orinar, fueran sensaciones afectivas. A nadie se le ocurrió que el tacto o dolor protopático, el frío, el calor, el prurito, las cosquillas, fueran respuestas afectivas. A nadie se le ocurrió que el olfato y el gusto eran respuestas afectivas. Y por eso se ha pensado que el sistema afectivo solo tiene que ver con lo que llamamos sentimientos. Miren que no dije afectos, dije sentimientos. Y tiene que ver sobre cómo estos sentimientos producen emociones, aunque en realidad entre sentimientos y emociones en la psicología clásica no hay diferencia. Hay una diferencia muy ambigua. Sentimiento, si dura más, emoción, si dura menos. De nuevo,
Sensibilidad visceral hay de dos tipos, interoceptiva, esteroceptiva. En ambas hay general y especial, ¿sí? Ahora, lo que voy a señalar es un poco la revisión de la anatomía. ¿Por qué quiero señalar la anatomía? ¿Porque quiero que ustedes sean anatomistas? No, porque quiero que sepan que esas estructuras existen y que no es un idealismo. No es la idea, la imaginación o la creencia de alguien, sino es realmente algo que podemos evidenciar, observar y del cual tenemos referencias y además hay evidencia concreta. Y entonces, fíjense ustedes cómo los receptores, vamos a hablar de la sensibilidad visceral interoceptiva, o sea, de nuestras sensaciones viscerales con los receptores que están internamente, ¿sí? Sensibilidad visceral interoceptiva. Estos receptores pueden ser quimioreceptores, o sea, receptores de sustancias químicas, como por ejemplo receptores de sodio, receptores de potasio, de magnesio, receptores de glucosa, receptores de manganeso, receptores de fierro, etc. ¿Dónde están estos quimioreceptores? Estos receptores que se activan frente a la presencia de estas sustancias químicas. Pues en las vísceras, en el hipotálamo y también en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son sistemas viscerales. Segundo, los osmoreceptores. Los osmoreceptores, ¿qué significa eso? Osmo viene de osmolaridad. ¿Y qué cosa es la osmolaridad? Es la medida de la concentración. O sea, yo con osmoles o miliosmoles puedo medir la concentración. ¿La concentración de qué? De glucosa. ¿La concentración de qué? De hemoglobina. ¿La concentración de qué? De cualquier sustancia química que se encuentre en mi organismo. Y entonces, estos osmoreceptores no solamente detectan, los quimioreceptores detectan la presencia y los osmoreceptores detectan la concentración, la cantidad. ¿Y dónde están estos osmoreceptores? En el hipotálamo. ¿Se acuerdan que estamos haciendo psiconeuroendocrinología? El hipotálamo es el cerebro endocrino. ¿Ya vamos entendiendo la relación? Sigamos. Además hay mecanorreceptores, o sea, receptores de movimiento. Así se llaman, mecanorreceptores, receptores de movimiento. Y hay receptores varoreceptores, receptores de presión. ¿Dónde están esos? En las vísceras, en los vasos. Por ejemplo, comemos mucho, tenemos una sensación de saciedad porque los varoreceptores del estómago me dicen, ya basta, se completó. Y los mecanorreceptores inmediatamente, y el estómago empieza a moverse, y los mecanorreceptores inmediatamente sienten el movimiento. O tengo ganas de orinar, mi vejiga se depletó, está llena, y entonces eso me da sensación de ir a orinar. O ocurre eso con la región del sigmoides y el recto, y entonces tengo ganas de ir a defecar. O ocurre eso con el esófago, y el esófago empieza a moverse rápidamente para vaciar el alimento que viene de la boca al estómago. ¿Sí? Entonces, hay receptores, quimioreceptores, osmoreceptores, mecanorreceptores y varoreceptores. 4 tipos. Estos receptores envían la información ¿a dónde? A la vía aferente, la vía que viene de afuera, la vía que trae información al organismo. Y esto entra por los nervios sensitivos del sistema simpático. ¿A dónde van? Al asta lateral de la médula o posterolateral le han puesto acá, ¿verdad? Al asta lateral. Les mostré hace un momento el asta lateral de la médula. Y de ahí
ascienden a la vía sensitiva visceral ascendente. Ya vamos a ver qué es esto. Esta vía sensitiva van al componente sensitivo del nervio vago. En un núcleo que se llama del tracto solitario. Y también en núcleos de la formación reticular. O sea, del tracto solitario en el tronco y de la formación reticular también en el tronco. ¿De ahí a dónde van? Al hipotálamo. Del hipotálamo van a la amígdala. La amígdala sí le suena. La amígdala sí le suena como órgano afectivo. Bueno, ¿de ahí a dónde va? A las áreas receptivas. O sea, de las vías va a las áreas receptivas. Al paleocórtex límbico, que ya lo hemos visto. A las áreas límbicas, a las áreas parahipocámpicas y a la región anterior de la ínsula, la región insular anterior. Vamos a verlas. Epa. No sé dónde está, me falló una. Me falló una diapositiva. ¿No la puse más abajo? No. Bueno, acá podemos hacerlo más o menos. O sea, ingresa la información por las raíces posteriores, llega al ganglio neurovegetativo, sigue por los nervios neurovegetativos hasta llegar a la médula espinal. ¿Dónde? A esta región de acá. Ven esta asta, el asta lateral. Es como un cuerno acá. A esta asta lateral. De acá del asta lateral van por las vías sensitivas. Las vías sensitivas de la médula espinal es un haz que viene y que rodea toda la sustancia gris que se llama la vía propioceptiva común. De ahí asciende y pasan al bulbo, a la protuberancia, que no se ve acá, y al mesencéfalo. En el mesencéfalo llega a esta región periacueductal. Este es el acueducto. Sigue ascendiendo y de ahí llega al hipotálamo. Lo estoy señalando. Y del hipotálamo va al... Vamos a ver si tenemos acá a la parte límbica, porque acá no se ve la parte límbica. No sé qué habré hecho, pero para la próxima les prometo que se la repongo. Y bueno, va a la región límbica que más o menos está aquí. Y esta región límbica va a esta región de aquí, que es el lóbulo de la ínsula, por un lado. Y llega aquí.
a esta región de aquí. Y llega a la región de aquí, la región parahipocámpica. A la amígdala, la región parahipocámpica, al lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Más o menos es así, pero la próxima les prometo que les traigo la lámina exacta que nos muestra eso. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de ese estímulo interoceptivo? La naturaleza son las necesidades internas de nuestro organismo. O sea, los déficits de nutrientes, si tengo déficit de nutrientes, tengo hambre. El déficit de agua, si tengo déficit de agua, tengo sed. 2. La presencia de un daño del tejido, daño tisular. Si tengo daño, tengo dolor. O la necesidad de eliminar desechos por la micción o por la defecación. ¿Cuáles son las modalidades de esta sensibilidad visceral interoceptiva? ¿Sí? En la sensibilidad visceral interoceptiva general, tengo el hambre, la sed, la senestesia. ¿Qué cosa es la senestesia? Es esa sensación de malestar que uno tiene cuando está enfermo, o esa sensación de cansancio, de falta de ganas cuando está enfermo. Y el dolor visceral. Además, tenemos la sensibilidad visceral interoceptiva especial, que es la defecación y la micción. Ya les dije que estas dos regiones son inervadas por otro plexo, el plexo sacro. Ahora, los sistemas de sensibilidad visceral exteroceptivas, ya no interoceptivas, también tienen receptores que son diferentes. Receptores de calor y de frío, termorreceptores, receptores de temperatura, receptores de dolor, nociceptores, receptores de movimiento, mecanorreceptores. Estos receptores, ¿a dónde mandan la información? Por las vías aferentes, ingresan por los nervios sensitivos del sistema nervioso. Van al asta posterior de la médula, a un haz que se llama el haz espinotalámico, a la sustancia gris periacueductal, al hipotálamo y luego el tálamo. Y de ahí van a las áreas receptivas del paleocórtex límbico, al área insular posterior y al área sensitiva secundaria. Esta área sensitiva secundaria queda en lo que se conoce como pérculo parietal. Vamos a verlo. Acá está. Esta es la médula espinal. Ingresa por la vía sensitiva, por las raíces posteriores, llega al ganglio, llega a las raíces posteriores, ingresa por las astas posteriores de la médula. Y de ahí, ¿a dónde va? A los cordones laterales de la médula. ¿Qué cosa hay en los cordones laterales de la médula? Este haz que se llama el haz espinotalámico. El haz espinotalámico. Este haz conduce ese tipo de sensibilidad. O sea, conduce temperatura, conduce dolor. Se sube, sigue subiendo al bulbo raquídeo, del bulbo a la protuberancia que aquí no se ve, luego llega al mesencéfalo, llega a la región periacueductal y de ahí asciende, va al hipotálamo, del hipotálamo al tálamo, del tálamo va a dos regiones, ¿verdad? Va a la región insular y va a la región parietalo-percular, que es esta región de acá. ¿Para qué les digo esto? Repito, no es para que ustedes sean anatomistas, sino para que vean cómo esto es objetivo, cómo esto se conoce, cómo se sabe, cómo podemos verlo. ¿Cuál es la naturaleza del estímulo?
La naturaleza del estímulo son las sustancias que se necesitan y que debemos incorporar como nutrientes, o las sustancias que son dañinas y que debemos rechazarse. Además, hay modalidades olfativa y gustativa. La sensibilidad olfativa, vean ustedes las submodalidades. Canforáceo, almizclado, esto es dulce, ¿verdad? Floral, menta, etéreo, acre y pútrido. Hasta donde sabemos son estas modalidades. Esto llega a los receptores. En el área olfativa son receptores químicos. Hay más de 50 en la mucosa olfatoria. Esto llega a las vías aferentes, al nervio olfatorio, del nervio olfatorio al bulbo olfatorio, del bulbo olfatorio al tracto olfatorio, del tracto olfatorio a las estrías olfatorias, lateral y medial. De allí pasa a las áreas septales, al hipotálamo, al sistema límbico para respuestas elementales. Va a la región lateral, en el paleocórtex límbico, en la región temporal. La temporal anterior medial pasa al cúneos, que sirve para aprendizajes asociativos por condicionamiento, aversiones, por ejemplo. Y pasa a la región temporal anterolateral va hacia la circunvolución parahipocámpica, al tálamo, al neocórtex orbitario posterolateral. Este es el bulbo. Perdón. Estos son los receptores olfativos. Estos son los receptores olfativos. Se recibe la información. Esta información ingresa a la mucosa. En la mucosa asciende y llega acá. Acá. Esto es el nervio olfatorio. Del nervio olfatorio pasa al bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio pasa a estas raíces. La raíz lateral y la raíz medial. De la raíz lateral llega al lóbulo temporal. La raíz medial llega a la región septal. Esto es el septo. ¿Sí? De allí, de aquí pasa a la corteza límbica y de la corteza límbica pasa a la región frontal supraorbitaria. Y pasa a la región, esto que está acá es el hipocampo. Esto que está alrededor es la corteza parahipocámpica, es decir, alrededor del hipocampo. Y esto que está acá es el polo temporal anterior. Pasa a la región temporal anterior. A nivel gustativo, igualmente hay submodalidades: agrio, salado, dulce y amargo. Hay receptores, aproximadamente 13 quimiorreceptores. Esto va a las yemas gustativas de la lengua y las papilas gustativas del paladar. Va a los nervios craneales 7, 9 y 10. Esto llega al núcleo del tracto solitario, al hipotálamo, a la amígdala, a la corteza sensorial receptiva. Pasa al paleocórtex insular posterior y a la región parietal opercular. A ver, estas son las papilas gustativas. Las papilas gustativas, ¿qué son las papilas gustativas? Son los receptores gustativos. De aquí pasa a través de los nervios, este de aquí,
Es el 7, el 9 y el 10. Llegan hasta esto. ¿Qué cosa es esto? El núcleo solitario. Del núcleo solitario ascienden y pasan la protuberancia. Esto está en el bulbo, ¿verdad? La protuberancia al mesencéfalo, que acá no se ve el mesencéfalo, y llegan a la amígdala, al tálamo y al hipotálamo. Al tálamo y al hipotálamo y a la amígdala. De aquí, ¿a dónde van? A la región insular posterior. De la región insular posterior pasan a la región parietal. Y ahí sabemos qué es lo que estamos degustando. Muy bien, chicos. Les propongo que nos quedemos aquí porque lo que viene es mayor información todavía. Dale, profe. Les recomiendo que revisen bien esto. Un ratito voy a hacer algunas cosas. A ver, primero tengo que dejar de grabar, si no es un problema. Voy a cerrar mi Power, no guardar.